Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental para la vida de los colombianos, el pan y sus derivados, ¿puede decir uno, Carlos? Claro que sí, claro que sí. Y Antonio, Sí. bienvenido. Gracias, Javier. Bienvenidos ambos. Ellos son el presidente de la Junta Directiva de ANIPAN y el director ejecutivo de ANIPAN. ANIPAN es la asociación que agrupa a los industriales del pan. Correcto. ANIPAN es la Asociación Nacional de Industriales de la Panadería. De la panadería y la pastelería. Y la pastelería. Digamos que nosotros tenemos dentro de nuestros negocios dos tipos de negocio, que son los negocios industriales y las panaderías que llamamos tradicionales o de punto caliente, que es la panadería que le vende directamente al público. La de barrio. O la de panadería barrio de cada también que esquina. llamamos. Que le La venden panadería el pan caliente. Correcto. Exactamente. La panadería industrial es la panadería que produce pan, pero no le vende directamente al público, sino que usa unos canales de distribución, como son las tiendas, los supermercados, las grandes superficies. Y el Esas son, pan, digamos, pues, las dos grandes. El pan cada vez aumenta más de precio y reduce tamaño. Entonces ahí está la clave, y eso por qué se produce y cómo se podría evitar, porque eso es un elemento fundamental, pues, para, digamos que para la subsistencia de los colombianos. Pero hay una historia del pan y vamos a contar esa historia. Sin embargo, hoy estamos todos conmovidos. De nuevo, la capacidad de sorpresa se agota, dirá uno, pero la verdad es que no se agota. Y esto del terrorismo, y cada vez utilizando como arma vehículos, es decir, ya ni siquiera un revólver, una pistola, una ametralladora o las armas más sofisticadas, un vehículo, y vehículo que alquilan y luego van y lo lanzan contra peatones o ciclistas, como ocurrió en Nueva York. El presidente de Estados Unidos ha endurecido los vetos a extranjeros tras el ataque en Nueva York. Lamentablemente, 8 personas muertas, 12 más heridas. Y en esta forma, el autor del atentado es un inmigrante de Uzbekistán. Aunque las autoridades no han dado muchos detalles, llegó a Estados Unidos hace varios años, según informó una persona que asegura tener lazos de amistad con ISIS, aunque las autoridades oficiales no han facilitado la identidad del terrorista. Medios locales aseguran que se trata de Saifullah Saipov, de 29 años, que al parecer vivía en el vecino estado de Nueva Jersey. Una persona que asegura ser su amigo, Kobiljon Makarov, también uzbeco, dijo al diario New York Post desde el estado de Ohio, donde vive, que se había encontrado en Florida con Saipov hace 5 años, poco después de que el presunto terrorista llegara a Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Don Antonio, ¿usted cómo registra esto? Pues la verdad es una tragedia que el tema de las religiones, que el tema de la política se tenga que mezclar en la vida de la humanidad, porque el hecho de que pensemos diferente no tiene que convertirlo a uno en un enemigo. Y eso es lo que uno ve, ese tipo de tragedias ocurren es por eso, porque... Pero mire que ni siquiera en las religiones, diría yo, porque es que una cosa es ISIS, este es un grupo terrorista, y con una desviación en el sentido de aparentemente tomar una religión como excusa, ¿no? Y a su profeta como excusa para hacer todo este tipo de acciones, pero esa no es la religión, y la religión verdadera. Uno tiene que decir que los musulmanes no son así. Ah, no, es que es cierto. No son así, y hay que convivir con todas las religiones.
Pero lamentablemente sí, la gente cree que es que todos los musulmanes son terroristas. No, son extremistas, o sea, aquí estamos Son- hablando de extremismo Aquí ya, hay un extremo, exactamente. pero no todos No, no, son no, extremistas. obviamente que no. Mire usted, hay una película que yo recomiendo mucho, que es la de Han, que entre otras cosas escribe KH, pero a él le dicen Khan. Es una persona con el síndrome de Asperger y es bien interesante la película. Y él vive siguiendo al presidente de los Estados Unidos de la época, Bush, y para decirle algo que le mandó a decir su esposa, repito, es una persona autista con un síndrome de Asperger más específicamente, y entonces sigue al presidente solo para decirle, mi nombre es Han y no soy terrorista. Y yo creo que todos en el mundo, independientemente de religiones, deberíamos decir, mi nombre es, en mi caso, Sami Jalil y no soy terrorista. Porque no podemos estigmatizar a la gente por religión, por raza, por cualquier nacionalidad. condición, A mí es por algo parecido a lo que nos Podría. pasa a los colombianos cuando salimos de Colombia, que Es somos algo- colombianos, somos entonces ya estamos narcotraficantes. estigmatizados con el tema de la droga. Y el Podemos tema de la decir, yo droga. soy Carlos Useche, no soy narcotraficante. Exacto. No soy narcotraficante Podría ni ser. tampoco orgullosamente terrorista. colombiano. Ni tampoco terrorista, tampoco de terrorista. acuerdo. O sea, Pero bueno, ¿ustedes creen que tiene una salida de esto, Carlos? ¿Usted le ve una pues a salida? ver, y mi opinión al respecto es lo que estábamos diciendo, es el tema de, hay un dicho aquí pues nuestro que dice, todos los extremos son malos. Y esto es extremismo, o sea, cuando uno se va al extremo, pues pasa esto. Entonces, en esas posiciones tan extremas, llega un momento, yo creo que ya la gente ni siquiera razona, simplemente actúa porque cree que es así y ya su razón pasa a un segundo plano y no le importa si está mandando un vehículo a que explote y alrededor hay niños, hay mujeres. Entonces, mire, yo creo que la solución de la historia de la humanidad está marcada por la violencia en muchos episodios. Y hablamos ahora con Antonio un poco de la parte espiritual. Yo creo que independiente del credo de cada cual, si nosotros logramos que cada persona alimente un poco su vida espiritual, esa parte espiritual que llevamos dentro, yo creo que las cosas serían diferentes. Me parece que el alejarse de la espiritualidad independiente del credo hace que la gente tome esas posiciones tan absurdas que uno no cree que puedan existir. Y en Colombia, pues aquí estamos en el gran debate de cómo ir ajustando todo esto del proceso de paz. Y ya pues hay hasta congresistas amigos del gobierno que están replanteando la posición frente a lo de la Justicia Especial para la Paz. Hay muchos resquemores sobre eso y sobre la incorporación de los miembros de las FARC a la vida civil, una incorporación, por ejemplo, sin ir todavía a la Justicia Especial para la Paz con curules en el Congreso. Ya hay candidaturas, pues está la del propio Iván Márquez, de Santrich. Usted, Antonio, ¿cómo ve eso y todo este debate que hay? Primero le pregunto, ¿usted estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo con el proceso? Estuve de acuerdo con el proceso de paz. Con el proceso Sí. de paz. Y sigue firme con el proceso. Sigo firme y tengo la esperanza de que puede funcionar. Obviamente hay que haber una reparación por parte de los victimarios hacia las víctimas, pero alguien tenía que dar ese primer paso. Pero que vayan al Congreso sin pasar por la Justicia Especial para la Paz. Yo considero que es un poco enredado también todavía para mí. Porque eso sí lo mira uno Sí, sí. diciendo, caramba, pero ni si, porque la Justicia Especial para la Paz es una justicia transicional, es una justicia simplemente, pues, no con las grandes penas que habitualmente se le da al colombiano que delinque, sino aceptando ese sacrificio por la paz. Pero aquí ni siquiera yendo a la Justicia Especial para la Paz, porque los tiempos no dan, que ya estamos en plena campaña. Entonces ya, por ejemplo, hoy está constituido con personería jurídica el partido de las FARC. Entonces,
que lleguen al Congreso sin pasar por la Justicia Especial para la Paz, con esas penas, digamos, o sanciones, porque no penas transicionales. Pues, vuelvo y le digo, yo estuve de acuerdo, o sigo de acuerdo con el tratado de paz que se hizo, y considero que hay que dar una oportunidad. Igual son 5 curules, tengo entendido que se les van a dar. Sí. Y hay una inmensa mayoría de congresistas que van a estar allí. O sea, yo siento que por 5 no se va a hacer, o sea, ellos no se van a apoderar del país como de alguna forma lo quieren vender. Yo lo veo así. Hay que darle la oportunidad, hay que escucharlos. Y derrotarlos en las urnas. Y derrotarlos en las urnas, Por ejemplo, exactamente. Si aspiran a la presidencia, supongamos que Timochenko o cualquiera, pues la opción es democrática. Y yo le hay que aseguro que el derrotarlo en las 90% de los colombianos no vamos a votar por ellos. Entonces, o sea, yo la tengo clara. O sea, yo siento que hay que dar la oportunidad de que ellos dejen de hacer lo que estaban haciendo, pero estamos claros en que no somos guerrilleros ni estamos muy de acuerdo con todo lo que ellos hicieron. Muy bien. ¿Y Carlos qué dice? Pues, mire, yo obviamente de acuerdo 100% con el proceso de paz, porque es que hace poco hablábamos en una reunión que no hace muchos años, tal vez 3, 4, 5 años, uno se levantaba en las mañanas, prendía el televisor, prendía el noticiero y la noticia era que destruyeron un pueblo, que emboscaron, o sea, era todos los días, o sea, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a vivir con eso. Entonces ya no era sorpresa, entonces uno prendía, tiraron bombas en un pueblito, lo destruyeron, mataron no sé cuántos policías, cuántos soldados, y eso era común, o sea, ya a uno se le volvió normal. Y hoy, después de que empezó el proceso de paz, escuchaba hace poco que íbamos no sé cuántas semanas, cuántos meses, cuántos días sin que hubiese un soldado muerto por combates con la guerrilla. Yo creo que eso tiene un factor muy especial. Están en el hospital militar y otros hospitales Exactamente, del país. entonces ahora, No nosotros no los pudimos derrotar en la guerra, lo que usted decía, o sea, derrotémoslos en las urnas. Ahora, obviamente habrán reparos y habrá siempre un debate sobre la forma como se hizo, la forma como se está construyendo, y habrán reparos y válidos todos. Pero hoy el país sin esa guerra con las FARC particularmente es mucho mejor que cuando teníamos las FARC dándose bala todos los días, porque es que era todos los días. Entonces yo creo que sí es lo que decía Antonio, un poco tener la paciencia, tener la tranquilidad de saber que a futuro esto va a cambiar. De todas maneras, por lo menos estamos sentando una buena base. Un acuerdo no es la paz. No es la paz. La hacemos todos. La paz la construimos entre todos. ¿Ese pan de la paz se va a cocinar definitivamente o se va a quemar en la puerta del horno? Esperemos que se cocine bien cocinado, que no vaya a quedar ni crudo ni quemado. Pero mire, eso yo creo que vale la pena decir algo acá, ahora que usted lo menciona y que estamos hablando del pan. Para producir pan, y bueno, cualquier producto, pero hablemos del pan, existe un proceso. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprar las materias primas, luego dosificar esas materias primas, luego hacer la mezcla, o en el argot nuestro se llama el moje, que es mezclar la harina con la margarina, el azúcar, etc. Después de que usted hace esa mezcla y la masa llega al punto correcto, ¿cierto? Usted debe sacar esa masa, dejarla reposar, luego porcionarla, armar los panes de la forma que usted lo quiera y poner los pancitos allí a que se leuden. Ese proceso dura 1 a 2 horas, dependiendo del tipo de producto que estemos elaborando. Después de que el pancito ya creció... Al proceso de paz y eso va a ser años. Verá, después de que el pancito ya creció, lo mete al horno y en el horno tiene otro tiempo X, 1 hora, dependiendo del tipo de producto. Tienes que sacarlo y dejarlo enfriar porque si lo empaca caliente se le aplasta. Entonces, yo no puedo pasar de las materias primas a tener un pan. Es un proceso que yo no lo puedo evitar. Yo creo que es un poco, y nos sirve de ejemplo, esto es un proceso. Que es que de pronto hay cosas mal hechas. Bueno, habrá que corregirlas, pero es un proceso. Estamos aquí, tenemos que esperar para que ese pancito salga caliente y seguramente va a pasar un tiempo, no sabemos cuánto. Pero no podemos, cortar eso, es parte de los procesos. Los procesos tienen que cumplir con sus tiempos y con sus momentos y seguramente va a llegar y cada vez se va a ir corrigiendo sobre el camino. Muy bien. Pero yo creo que vamos bien. Vamos a hacer una pausa, les propongo. Está interesante este tema, esta conversación. Todavía no nos hemos detenido en la problemática de los insumos, de los costos,
de la materia prima, de todo esto y de la producción de pan. Pero interesante, este símil que se ha utilizado por parte de nuestros invitados y con algo de ayuda nuestra, el símil sobre cómo, ¿verdad? Es como cocinar un pan, como cocinar un pan, el pan de la paz. Aquí lo estamos analizando en Cartas sobre la Mesa. Ya volvemos con ustedes. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Estamos cocinando este pan aquí en Cartas sobre la Mesa. La Asociación Nacional de Industriales de la Panadería y Alimentos Complementarios, ANIPAN. Correcto. Esa es nuestra razón social. ¿Nació en qué año, Antonio? Bueno, eso... 2001. 2001, sí. tengo Tiene... entendido. Oiga, pero es que nació fue en Cali, ¿o cómo Sí, es la en cosa? Cali. A ver, le cuento un poco. Pero no es nacional, ¿o sí es nacional? Sí, a ver, le hago un recuento muy rápido para que nos ubiquemos. Nosotros tenemos una asociación, digamos, principal, que es nuestra casa matriz, que es ADEPAN. ADEPAN tiene 60 años de haber sido constituida. Esa es la nacional. Esa tiene sede en Bogotá. Pero siguen perteneciendo a Claro, ADEPAN. Sí. y hay otras asociaciones, hay 6 asociaciones a nivel nacional, en Cali, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio y Neiva, que las asociaciones pertenecemos a ADEPAN, pero cada asociación en su región actúa independiente, ¿sí? Con algunos direccionamientos desde ADEPAN. Entonces nosotros se creó... ¿Pero tienen Cali solamente o Valle del Cauca? ANIPAN como tal. Valle del solamente Cauca, en- digamos Cali y está Valle en del Cali. Cauca, concentrados más en Cali. Más en Cali. nuestra Pero hay actividad. hay asociados de otros ¿Cuántas de otras- panaderías en total? Mire, Cali tiene, digamos, registrada en Cámara de Comercio 2.500 panaderías, pero calculamos que pueden haber unas 3.200 porque hay algunas, digamos, que Informales. son informales, que no Informales. están... Y nosotros dentro del grupo de los asociados tenemos, digamos, las más importantes, las que son cadenas, las industriales, ¿sí? Tenemos alrededor de unas 300 panaderías asociadas, que no son muchas, pero como yo siempre digo, no somos muchos, pero somos machos. No tenemos muchas, si lo miramos contra el total, pero tenemos las más importantes de la ciudad, digamos, las referentes, incluidos los industriales, que son los que hacen el mayor volumen. 2.500, voy a preguntarle a Antonio, y todavía no les he preguntado de dónde es cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno, preguntemos primero de dónde es. ¿Usted de dónde es, Carlos? Yo nací en El Hoyo, El Hoyo. ¿no conoce? ¿Dónde queda el Hoyo? Yo nací en una finca, soy campesino de pura cepa, que se llamaba así, El Hoyo, la casita donde vivíamos se llamaba así, pero era corregimiento de Sevilla Valle. Entonces, mi cédula es de Sevilla Valle. Caucano, pero de Valle familia Caucano, paisa. Valle Paisa porque Caucano, paisa, correcto. Sevilla, pues, y Sí, norte sí, del paisa, Valle, paisa, influencia paisa. Totalmente. Entonces, Carlos Useche Gómez, De Sevilla Valle. de Sevilla Valle. Antonio José Gómez. José Gómez. Otálvaro. No somos Otálvaro. familia. No son primos ni nada. Nada, no, nada. Habría que preguntar de cuál de los Gómez. cuál de es los usted. Habría Gómez que es. ver si de los Gómez buenos o de los Gómez. Yo soy de los De los Gómez buenos, buenos, de los por lo menos. Yo soy Gómez, yo soy nacido en Cali, pero mi papá es marinillo. Marinillo. Mi mamá es de Cisneros, Antioquia. también. Allí iba mi pregunta, de los 2.500 panaderos o panaderías que están afiliadas, ¿cuántos paisas hay? Y marinillos, y son más de marinillos los panaderos. Sobre todo es Marinillo, Marinillos, ¿no? el dueño de panadería acá De en- Marinilla, en- Antioquia. Sí, correcto, Marinilla, Antioquia. A ver, no tengo el año exacto, pero hace muchos años pues llegó un señor de Marinilla, que fue digamos como el precursor aquí de las panaderías. ¿Cómo se llamaba? Antonio Cernas. Antonio Cernas, sí. creo que es. Ujú. Él fundó la panadería La Novena, que todavía existe ahí. La novena en la novena. Está en la 10. Se llama La Novena, pues está sobre la 10 con 10. Y detrás Carrera de 10, calle 10, pasando la carrera 10 ahí al Antico. ya. Y esa fue, digamos, la primera panadería así grande que hubo en su momento, digamos, que se veía, pues, que era, y la gente hacía cola, pues. Y detrás de él empezaron a llegar muchos otros, y ahí fue donde hubo el auge, digamos, de la llegada de los marinillos. Entonces, por eso se cree que en Cali todas las panaderías son de paisas, aunque no es así. El porcentaje ¿Qué más porcentaje alto, es? yo diría que un 80%. Más o menos, sí.
casi Pero todas, eso pero es bueno, pero hay muchos caleños también. abrumadora mayoría. Sí, claro. Y principalmente de Marinilla, pero hay de otras poblaciones otros pueblos, también. pero la gran mayoría son Hay una marinillos. colonia granadina, de Granada también, muy grande aquí, que no solamente están dedicados a la panadería, sino a otro tipo de negocios también, graneros Con y Octavio esto. Quintero. Con por Octavio ejemplo, Quintero, por en los ejemplo, exacto. Negocio de los granos. Es correcto. Eso Ahora- se ha ido como, digamos que cada pueblo de Antioquia se fue especializando. Sí. Pero sí le ¿Y quiero hacer... vallecaucanos muy poquitos? No, sí hay, sí hay. Sí hay, pero venga, yo quería hacerle una aclaración aquí, y es, en las panaderías tradicionales, las de punto caliente, ¿cierto? Que ya dijimos cuáles eran, digamos que hay un porcentaje muy alto de paisas, pero en los industriales, ¿sí? Que son un volumen bastante grande, ¿cierto? Y que son aquellas panaderías muy grandes que producen pan para vender a través de los almacenes en cadena, que son los que vemos los panes empacados. Esos negocios sí no necesariamente son de paisas, son en ese empresas caso, la gran mayoría vallecaucanas, sí son la gran vallecaucanos. mayoría Pero son es que en esos vallecaucanas. que usted menciona, los industriales, pues hay multinacionales, ¿no? Exacto. Pues hay una multinacional, que es digamos el líder del mercado, pero tenemos compañías regionales, que son regionales nacidas en Cali, con Y muy reconocidas. empresarios vallecaucanos muy reconocidas, Entonces- que son muy importantes dentro del contexto, digamos, de Claro. nuestro negocio. Carlos, Antonio. perdón un momentico, Antonio. Antonio, su papá marinillo, entonces. Correcto. Mi papá llegó en el año 70 con mi mamá y justamente él conoció, me habla mucho de la historia de este negocio, que me contaba que eran filas de gente yendo a comprar el pan a donde... Pero donde su el señor- papá panadero de Mi papá madrugar, bueno, mi papá llegó aquí a montar fue negocio como todo país. pero aprendió a hacer pan. Ahí le aprendió a hacer pan, sí señor. Y para abrir un negocio de panadería, hay gente que tiene que madrugar y madrugar mucho. Sí. ¿A qué hora se levanta? El que quiere arrancar panadería tiene que estar por tardar 3:30, 4 de la mañana levantado. El que quiere arrancar con un negocio, eso ya es tarde, porque el negocio tiene que estar con producción máximo 5:30, 6 de la mañana. Entonces, haga usted cuentas. ¿Y usted aprendió a preparar pan? Sí, señor, claro. ¿Sí? Sí. Pero vi a Carlos, yo no sé si Carlos prepara o no prepara pan. Claro, también. Pero por lo menos literatura tiene, ¿no? No, de acuerdo. A ver, yo he estado vinculado al sector de la panadería desde el año 97. Trabajé con una compañía multinacional proveedora del sector. Estuve realmente con 3 compañías Por eso, multinacionales proveedoras. Pero como gerente de ventas, gerente Correcto. general, Exactamente. pero- Pero vinculado al sector. pero metido en el horno. Pero metido, o sea, yo tuve unos 4 años que trabajé con una compañía desarrollando un producto, un mejorador, que ayudaba ahí en el proceso, y estuve metido casi 4 años en los procesos. O sea, yo me iba a visitar, yo visité todas las industrias del país, todas. Yo diría que no me quedó ninguna sin visitar, y yo hacía la visita no solamente para vender, sino para enseñarles a utilizar el producto. Entonces allí aprendí muchísimo, y yo hago pan y me encanta además. Esta es una industria que Bueno, es fascinante. Tengo que ir a lo de los precios, que es lo que Ok. a los televidentes y al ciudadano en común le interesa. Pero antes de ir a ese segmento, será después de unos mensajes comerciales, pero antes dígame, ¿qué hace Anipan por los asociados? ¿Para qué se hizo Anipan? Bueno, Anipan inicialmente, el origen de la asociación fue un poco la intención de cómo nos juntamos, ¿cierto?, para poder hacer mejores negociaciones. Digamos que ahí estaba un poco fundamentada la intención de buscar tener más poder de negociación con los proveedores, ¿sí? Pero también buscando qué podíamos hacer en conjunto, ¿sí?, que favoreciera nuestra industria como tal. Eso en el tiempo, digamos que no ha sido fácil el proceso, pero nosotros como asociación hoy, para hablar de lo que tenemos hoy y futuro, lo que estamos fundamentalmente en nuestra columna vertebral hoy es cómo buscamos que el gobierno nacional nos reconozca como gremio. Nosotros somos un gremio que no estamos reconocidos por el gobierno como tal. O sea, nosotros existimos, ¿sí?, nos llamamos gremio, pero el gobierno nacional a nosotros no nos reconoce como tal. ¿Pero por Y qué? está, porque ha sido un poco, yo creo, culpa nuestra también, Bueno, ¿no? tengo que ir a los mensajes que les anuncié. Pero este es un tema bien interesante Bien que- interesante. Después que lo podemos de la tocar. pausa vamos a conversar sobre por qué el gobierno no reconoce como gremio a Anipan, a la Asociación
colombiana de panaderos y pasteleros aquí en nuestra región, Anipan. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, hablemos de esas talanqueras, es que eso no se lo cree nadie. Existen desde el año 2001, por lo menos Anipan, pues. Como asociación. O esa situación que ustedes viven también, la están viviendo, permítame, le pregunto a Antonio, ¿la viven Las demás en asociaciones. otras regiones Sí. de Colombia? Y a nivel mundial también se siente la misma situación con Pero los panaderos. ¿cómo que unos productores de pan no sean aceptados como gremio? No entiendo eso. Pues estamos reconocidos, llamémoslo así, pero no tenemos la influencia que quisiéramos que se tiene. Pero Carlos ¿cómo lo así? acaba de Pero mencionar. sí están reconocidos. No, ¿Quién da el- obviamente- ¿Quién da el reconocimiento? A nivel, pues nosotros estamos constituidos como tal, ¿cierto? Pero sigamos a nivel de gubernamental, pues no nos tienen en cuenta para todo lo que nosotros quisiéramos. Pero no es responsabilidad de ustedes mismos. Exacto. Cuando le digo que no estamos reconocidos, ¿a qué me refiero? Uno escucha en las noticias, el gobierno nacional se reunió con los gremios, ¿sí? Y entonces está FENALCO, está FENAVI, está etcétera, etcétera, etcétera. Pero Nosotros- a propósito de esos, FENALCO, Andy, ¿a qué agremiación, a qué sombrilla están ustedes adscritos? ¿Están en FENALCO, están en la Andy, Nosotros estamos en tenemos- ACOPI, ¿en qué? Con ACOPI. Con ACOPI. Con ACOPI, o Sí. sea, si tienen una Digamos, con sombrilla ahí. ACOPI estamos como asociados realmente y tenemos una alianza Pero estratégica en con ese ellos. caso, entonces, el gremio reconocido es el de ACOPI, que El es de la ACOPI, Asociación exactamente. Colombiana de ACO- Pequeños y Medianos es Industriales. correcto. Pero nosotros, digamos, no hablemos de ANIPAN como tal, porque hay, vuelvo y le repito, hay 6 asociaciones a nivel nacional. Nosotros como ADEPAN hemos tenido a través de los años algo de reconocimiento. Pero cuando yo le digo que no nos reconoce el gobierno es porque no tenemos absolutamente ninguna ayuda del gobierno nacional para el gremio. O sea, ¿por qué esta industria no crece? ¿Por qué Colombia tiene el consumo per cápita de pan más bajito de Latinoamérica? Porque no hemos tenido el soporte del gobierno nacional para impulsar la industria. ¿Por qué la industria del cerdo, la industria del pollo, la industria de los paperos, de los azucareros, de los que producen panela, hoy De los están no, creciendo No, a unos déjeme pasos incluir- agigantados? Déjeme incluir a los lecheros, Los mismos lecheros. Pero es que el pan es como la leche también, Por ¿no? supuesto. Mire, el caso del pan, el caso del cerdo. Hace 10 años uno comía cerdo con mucho temor, con Mucho muchas... Sí, uno lo pensaba 2 veces. Después de que el gobierno se involucró en esa industria y tomaron la decisión de hacer una reingeniería de la industria, desde el proceso de criar los cerdos, etcétera, etcétera, hasta llegar a tener unos comerciales y tal. En un año, señor Jalil, del 2015 al 2016, el consumo per cápita del cerdo creció el 60%. El del pollo, en ese mismo año periodo, creció el 20%. Y así los demás. ¿Por qué lograron? Con apoyo del gobierno. Porque tuvieron detrás al gobierno, porque uno mire la publicidad del cerdo y ¿qué dice atrás? Apoya Ministerio de Agricultura. Nosotros solos no somos capaces ¿Y ustedes de hacer han una intentado campaña. abrir puertas? Entonces, exacto, para allá vamos. Entonces, como nos hemos puesto en la tarea, porque esa es nuestra columna, o sea, si nosotros logramos el apoyo del gobierno, de aquí para adelante con lo que podemos hacer es mucho por nuestros panaderos, sean o no asociados, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de fondo para todo el gremio panadero. No nos interesa si está asociado o no está asociado en su momento, porque lo que logremos va a ser para todos. Yo no le puedo decir al gobierno, señor gobierno, necesitamos que nos dé un apoyo para los asociados, para las panaderías que están asociadas a ciertas entidades. No, aquí tenemos que trabajar es por todos. ahora, Lo otro llegará Pregunto posteriormente. lo siguiente, para alternar este diálogo. Antonio, ACOPI, que es al cual es el gremio que nuestra están adscritos, sombrillita. es la sombrilla de ustedes. ¿ACOPI no toca las puertas del gobierno pidiendo eso para ustedes? Pues en este momento, digamos que ese trabajo ha sido solamente nuestro. O sea, eso es, por estar realmente asociados, digamos que ACOPI está agrupando otros y está haciendo el trabajo que le corresponde en este caso. Ese trabajo lo sentimos nosotros realmente nuestro y como cuenta Carlos, pues lo que estamos, en la tarea que estamos ahora, ya queremos dejar de un lado el tema de buscar proveedores más económicos o en lo que estamos enfocados anteriormente para comenzar ahorita sí a trabajar directamente con el gobierno nacional. Pero es extraño que no haya una ayuda cuando lo que hay que es
buscar una mejor calidad en el pan y mejor precio para No, favorecer y el a los fortalecimiento, ciudadanos. y el ¿no? fortalecimiento de la industria, porque mire, uno ve panaderías, uno pasa por la ciudad y ve unas panaderías gigantescas, cada vez son más bonitas y más grandes, ¿no? Entonces uno dice, no, esta industria de la panadería va viento en popa. No, resulta que la torta es la misma y hay unos que cogen el pedazo más grande y hay otros que cada vez les toca el pedazo más chiquito, pero la torta es la misma. ¿Y cómo es la torta frente a otros productos de competencia, como la arepa, por ejemplo, aquí? Nosotros seguimos siendo, obviamente, un consumo primario en el desayuno, Pongamos un especialmente. ejemplo, frente a Antioquia, que consume mucha arepa, ¿cómo estamos en Cali? El consumo es mayor en Cali, por supuesto. Mayor de pan. De pan, sí. por De hecho, hay supuesto mayor que sí. número de Y panaderías hay mayor per número de cápita en Cali que en que Antioquia. Pero venga, yo le termino la idea porque me parece que es importante que también nuestros televidentes lo conozcan y es, venimos haciendo este trabajo y afortunadamente hoy tenemos un documento firmado, un convenio firmado con el Ministerio de Comercio. Hemos logrado tener ese acercamiento y ya tenemos un convenio de 20 puntos donde el Ministerio de Comercio se ha comprometido con el gremio de panadería, ¿sí? Para llevar a cabo unas actividades que nos permitan visualizarnos, que nos permitan crecer nuestra industria. El mes pasado logramos reunir aquí en Cali, en asocio con la Cámara de Comercio, logramos reunir al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Comercio, a la DIAN y a la Cámara de Comercio de Cali, con un grupo muy importante de nuestros empresarios para decirle al gobierno a través de estos ministerios los problemas que tenemos y las necesidades que tenemos de apoyo, ¿cierto?, para que esta industria crezca. Entonces, Ya empezó a entonces lograr. ya, sí, ya lo empezamos. Digamos que ya estamos haciendo los primeros ¿Y pinitos, el ya fruto? estamos... ¿Y el fruto? Es Pues como ya el estamos pan. empezando, ya por lo menos logramos, ya llevamos 3 reuniones, Pero que no se quede en el bla, 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 pues. Ya estamos empezando a tomar acciones. Uno de los compromisos del Ministerio de Comercio con nosotros era hacer unas reuniones a nivel regional, descentralizarnos de Bogotá, porque las reuniones que hemos hecho han sido siempre en Bogotá. Ahorita estamos descentralizando y estamos llevando los ministerios a las diferentes, o por lo menos a las principales ciudades, para que nuestros panaderos tengan la oportunidad de decirle al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Comercio y posiblemente a otros más adelante, cuáles son nuestras necesidades, qué necesitamos para que nuestra industria realmente pueda crecer Muy bien. y se pueda desarrollar. Vamos a una pausa y seguimos conversando con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, este es el último segmento por ahora, porque habrá oportunidad de volver a hablar sobre este gran tema. Pero estábamos hablando entonces de que ya se dio el primer paso en esa aproximación con el gobierno, para que haya un verdadero y completo, total y justo reconocimiento a los productores de pan. ¿Cuántos puestos genera, Antonio, el productor de pan en Cali y en el Valle del Cauca? ¿Usted tiene ese dato? Pues aproximadamente a nivel nacional son 700.000 empleos que se generan 700.000 a en el nivel marco nacional y a nivel del Valle Pues, del Cauca. En Cali, Generalmente el estamos Valle hablando de pone un 10 al entre 12%. 30 y 35.000 puestos de trabajo directos, pero indirectos también son otro tanto, porque es que alrededor de las panaderías hay muchas personas que giran alrededor. Y si a eso le sumamos las empresas que producen materias primas para nuestro sector, pues estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. Las compañías que producen levadura viven de nosotros, porque la levadura El producto, básicamente se utiliza para hacer pan. el gran producto, el rey de los productos o la reina de los productos del pan, ¿cuál es? La harina. No, el producto. El producto como tal que más nuestro. Sí, porque hay bueno. diversidad de panes. Ok, ya. En el caso Me nuestro... refiero, por ejemplo, el pan de bono es de panadería, Sí, claro. el pan de yuca también es de panadería. ¿Qué es lo que más consumen los caleños? El pan aliñado, realmente lo que más... ¿El pan en aliñado? cuanto Pan a aliñado. consumo, la gente ¿Por qué lo se llama pan aliñado? Porque digamos que el pan nuestro, el pan de colombiano, es un pan que es muy enriquecido. Lleva buena cantidad de margarina, lleva huevos, lleva leche. Entonces digamos que Azúcar. por eso se le llama pan aliñado.
A diferencia, digamos, que del pan de otras regiones del mundo, que es un pan un poco más simple, el pan nuestro es muy enriquecido, por eso es un muy buen alimento. Buen alimento. El típico pan exactamente. baguette. Lleva grasita, Lleva margarina, lleva proteína, mantequilla. algo de proteína. Sí, ahí claro, con la el huevo. harina, Sí. el 13% de la harina es proteína, 13-14% de la harina es proteína, más el huevo que se le echa, más la leche, todo eso es, realmente el pan es un muy buen alimento. Se ha tergiversado la idea del pan, pero el pan como complemento alimenticio es Yo no he excelente. podido creer eso que ustedes dicen en alguna información de la asociación, que el pan no engorda. Y entonces yo me río cada que alguien cuenta eso, es que el pan no engorda. Y entonces digo yo, no, el que engorda es uno. Exactamente. Oiga, pero no engorda el pan, hombre. A ver, Demuéstreme que el pan no ¿cuál engorda. es el tema con el pan? Mírenlo. El- Mírenlo a él. Él tiene panadería y come Panadero pan todos los días. Usted no es que coma pan, sino que tiene panadería. Y como pan, obviamente hay que comer pan Co- para probarlo, para saber Sí. qué es lo que estamos produciendo. ¿Y por qué no engorda? Porque el pan hay que saberlo consumir. Además, hay diferentes categorías de pan también. O sea, en Chile, por ejemplo, tiene el 96, una persona que come al año 96 kilos de pan. Oiga, ese es un dato que encontré precisamente, que en Colombia estamos con un índice de consumo de pan por debajo de los países latinoamericanos. El más bajito. correcto. El Estamos más como bajito. del 22-23%. 22-23 kilos por año. ¿Y en Chile? En Chile es 93, 94. 98. Ah, bueno. No, está bien. 98. 98. Y todavía pues nos falta comer mucho pan. Sí, claro. Digamos Y que us- nosotros no tenemos la cultura del pan, como la tiene en este caso Chile, y es que ellos consumen pan todo el día. Entonces, usted va a un restaurante en Chile y lo primero que le ponen es una canasta con pan. ¿sí? Eso es A la hora del normal. almuerzo o a la hora de la cena. Costumbre, además, pues no solo en Latinoamérica, en este caso Chile, por ejemplo, Sino en Europa, por en supuesto. Europa, Claro que Europa, lo primero que sirven es el pan La a la canasta de mesa en España, por ejemplo. Exacto. Entonces nosotros digamos que somos buenos consumidores de pan Yo no al sé por qué desayuno. no lo hacen aquí en los restaurantes, o en algunos Es lo hacen. cultura, es cultura. Pero es ya se está cultural. haciendo. Si usted Estamos nota, promoviéndolo ese también. proceso está ahorita en los negocios, la mayoría estamos ya en lugar de colocar la tradicional arepa, estamos colocando nuestra porción de pan porque justamente lo que queremos es... Ahí hacen ustedes un trabajo con los restaurantes. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero entonces, ya hablamos de la materia prima, de lo que es el pan. Allí hay una preocupación grande del gremio por el aumento del impuesto a la harina en un 20% que comenzó a regir este año, ¿fue? ¿Impuesto a la harina? No, realmente nosotros estuvimos denunciando un poco el año pasado, no el incremento en el impuesto, sino en el precio de la harina. De la O harina. sea, nosotros tuvimos unos incrementos el año pasado. Pero no hubo un absurdos. incremento del 20% para el impuesto de la harina. El impuesto como No, tal no. no, fue incremento No, en el en el precio. En el precio, en el no, precio. porque el precio, me dicen que el incremento en el precio del trigo ya supera el 40%. Sí, claro, sí, claro. Y En el azúcar, por el ejemplo. azúcar, ¿cuánto ha subido el azúcar? No, pues el azúcar ha alcanzado a estar a precios de 140, 150 mil pesos un bulto. En este momento está más o menos está como en 100, 110 mil pesos un bulto. Los insumos, sigamos con el listado. Huevo y qué más. Huevo, Margarinas. la harina. ¿Qué porcentaje han subido? El huevo está un poco estable en este momento. La margarina un 30% la margarina del año subió, pasado. Exactamente. Pero mire, el caso más dramático, Entonces, el caso más dramático, sí. perdón, de los insumos fue el año del 2016, del 2015 al 2016. Tuvimos un incremento en el azúcar del 100%. O sea, cuando llegó esta multa que le pusieron a los azucareros, pues terminamos pagando los platos rotos nosotros porque ellos lo que hicieron fue doblar el precio del bulto. Todo lo Un trataban bulto que al valía consumidor. 74, 75 mil pesos llegó a estar a 150 mil pesos. Sí, Y hoy entonces, ha bajado un poco. Entonces, definitivamente desapareció el pan de 200. por supuesto. Ya por no supuesto. Hay Yo- algunas yo- panaderías, sobre todo en de los barrio, sectores más populares, pues tienen, digamos, que sacarlo porque la gente a veces llega con la ¿Y de monedita qué de 200. tamaño es el pan de 200? No, pues imagínese una cosita muy eso es como para O sea, lo que le ha tocado hacer al panadero es, en el caso del pan de 500, pues que todavía sí está en la gran mayoría de las panaderías, incluso el mismo pan de bono, lo que han tenido que hacer es ir reduciendo lo que usted decía al principio, ir reduciendo el tamaño. Sí, para seguir vendiendo el pan de 500, pero con un tamaño obviamente mucho menor al que se tenía anteriormente. Y en el caso del pan de bono lo mismo. La gran mayoría de las panaderías tenían su pan de bono de 500, que era una buena porción.
hoy hay que comerse 2 o 3 porque ya el pan de bonito de 500 ya es muy pequeño. Pero ha sido eso y digamos que este año ha estado un poquito más estable el tema de los precios, pero igual la harina con el paro en Buenaventura, por ejemplo, tuvimos ahí una escasez, tuvimos de nuestro proveedor de harina 8.000 toneladas represadas en el puerto de Buenaventura durante el paro y eso obviamente ocasionó que los precios también se incrementaran. Entonces, ¿este incremento en los precios ha venido registrándose desde hace cuánto? ¿O desde que nos conocemos hay incremento en los precios? Pues todos los años, como sucede normalmente con todas con todos los productos de la canasta familiar, pues tienen unos incrementos. Lo que pasa es que en el caso nuestro han sido realmente desproporcionados en algunos casos, como el ejemplo que les poníamos del azúcar. Entonces, cuando hay esos saltos tan altos en un precio de una materia prima, pues, ¿quién es el que termina, digamos, pagando los platos rotos? Pues el panadero, porque él no puede subir en la misma proporción el costo del pan, él tiene que seguir vendiendo el pan, el mismo pan de 500, así lo reduzca un poco, pero su margen de rentabilidad, por supuesto, se ha afectado de una manera impresionante. Hace unos 5 años tuvimos un problema igual con la harina, que la harina pasó de estar casi 70.000 pesos, subió a como casi 120.000 pesos un bulto de harina. Afortunadamente la asociación en ese caso pudimos hacer movimientos con otras asociaciones y conseguimos una harina mucho más barata y pudimos traerla acá al valle. ¿De dónde? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Y esa harina ayudó a que también las otras harineras que hay acá en la ciudad comenzaran a rebajar el precio de la harina. Bueno, la Cámara de Comercio de Cali habla de los retos de las empresas de galletería y productos de panadería, del clúster de macrosnacks del Valle del Cauca. Sí. Ampliar su oferta de productos alineada a las tendencias globales de consumo y fortalecer la cadena de suministro. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, el tema de los macrosnacks, este clúster que se ha estado trabajando con la Cámara de Comercio hace ya cerca de 2 años, pero nosotros hemos venido participando de este clúster. Lo que pasa es que desafortunadamente algunas de nuestras compañías que no son tan grandes como las que sí están involucradas allí, que son multinacionales, ¿cierto? Entonces hay algunas actividades, hay algunos desarrollos que se están haciendo que de pronto nos quedamos un poco por fuera, pero definitivamente estamos allí involucrados porque ellos sí están propendiendo para que haya un mejor desarrollo en algunas industrias, ¿sí? Grandes, pequeñas y medianas, pero estamos participando y creo que eso va a ser a futuro muy interesante también para nosotros. Nos queda poco tiempo, yo no quisiera que terminara el programa, aunque esto se le podría dedicar un tiempo. Aquí tengo una historia amplísima de lo que es la industria panadera cuando llegó a Colombia, con la misma conquista en los albores del siglo XVI, en el momento en que se da esa mezcla de comestibles indígenas y españoles, donde se reemplazan unos por otros o se complementan, es decir, el mestizaje culinario. Pero habla de cómo fueron los molinos, los primeros molinos de la época. Yo me pregunto, ¿siguen siendo de alguna manera muy artesanales? ¿Los molinos? ¿Los que producen pan todavía usan esos molinos? No, bueno, ahorita ya la harina nos llega a nosotros directamente de bulto, ¿no? O sea, ya realmente... No hay quien produzca con una harina Yo conozco artesanal. un sitio acá que él tiene su molino muy pequeñito industrial, pero es una cosita pues pequeña y él produce su pan. Artesanal. Sí, exactamente. Pan artesanal. Pan artesanal y él mismo muele su harina, pero ya la mayoría cogen el bultico de harina, compran el bultico de harina. Claro. Porque además en ese proceso de moler el trigo, pues hay otros subproductos que le dan un sabor diferente al pan, ¿no? Entonces, digamos que es muy especializado el que trabaja con harina. Para una panadería, ¿El pan tiene una historia de cuántos años, Carlos? ¿Como 12.000 años? No, pues estamos hablando de que 4.000 años antes de Cristo ya se producía pan, ya hay evidencias de que se producía pan. Acuérdense de la multiplicación de los panes. Claro, y ellos lo que hacían es machacaban. No de lo que dijo Maduro, ¿no? Porque esa es una... No. Es de los peces. De los... Que quede claro que es de los peces. No, el pan es... Mire, yo creo que antes de terminar, sí, yo quisiera hacer mucho énfasis en decir que el consumo del pan es necesario, el consumo del pan nos da energía, ¿sí? El pan nos da energía, el pan es nuestro alimento, para empezar el día, el que nos da energía. El pan tiene hidratos de carbono, que es la gasolina para nuestro organismo. Como decía Antonio, lo que hay es que consumirlo con responsabilidad.
Lo que hay es que consumirlo de una manera adecuada. El pan no engorda. El pan, igual que la sal, no produce hipertensión. Lo que produce la hipertensión es el exceso, el consumo en exceso de la sal. Pero la sal como tal es necesaria para nuestro organismo. El pan exactamente lo mismo. Y han variado. Entonces no tengamos el temor de consumirlo. De acuerdo a las dietas y a las restricciones dietarias, ¿se ha variado la composición de la preparación del pan en cuanto a la cantidad de azúcar o de sal que le echan? Lo que se ha ampliado es el portafolio. Digamos ¿Sí? que ahorita encontramos panes de corteza, que son panes que son bajos en grasa, que es lo que la gente está buscando, panes integrales, panes enriquecidos con diferentes semillas. Entonces digamos que cada vez la persona está, dependiendo de su necesidad, pues ya va preguntando por cada tipo de pan según se necesite. Bueno, pues se nos agotó el tiempo, se nos agotó el pan por el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación de Cartas sobre la Mesa. Gracias por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, y repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.